Para comenzar con el simposio, invitamos a la mesa que va a estar conformada por la doctora Sandra Magirena, de Buenos Aires, Argentina, al doctor Jorge Corimanya, de Perú, al doctor Zoran Stankovic, de Serbia, quienes van a estar encargados de este simposio del futuro de la ginecología y de la obstetricia de la niña y de la adolescente. Para continuar con el tema, vamos a presentar a la doctora Sandra Magirena. Ella es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en ginecología, certificada en ginecología infanto-juvenil, ha realizado posgrados en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y asesora en el equipo de vulnerabilidad infanto-juvenil del Departamento Materno-Infantil del Hospital Teodoro Álvarez de la ciudad de Buenos Aires. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Mirelia. Muchas gracias a las autoridades del Congreso por la invitación. Y el tema que me toca desarrollar es los cambios en el paradigma y nuevos desafíos en el campo de la salud referidos a la atención de las personas transgénero. ¿Avanza? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el modelo biomédico versus a lo que hoy llamamos modelo integral de la salud, cómo incorporamos los conceptos de género en la salud, qué es lo que el médico general o el ginecólogo especialista tiene que saber sobre salud transgénero, cuál es el rol del ginecólogo en lo referente a la salud sexual y reproductiva y algunas reflexiones referentes al modelo de atención. En líneas generales, como ginecóloga yo aprendí a ver en mi consulta mujeres heterosexuales. Sin embargo, hoy en la sala de espera la población ha cambiado y estamos viendo personas diversas. Si ponemos el énfasis en lo que son los modelos de atención a las demandas de los malestares de salud y siguiendo los conceptos del antropólogo Menéndez, vamos a ver que las personas tienen acceso a los modelos de atención de diversas maneras, medicinas alternativas, medicinas tradicionales que corresponden a los saberes ancestrales de cada cultura y de cada región, autoatención, autoayuda, cualquiera que le duele la cabeza se va a tomar una aspirina y no va a ir al médico directamente. Nosotros estamos formados en el concepto de lo que llamamos biomedicina. Y la biomedicina básicamente se basa en lo que llamamos modelo médico hegemónico, donde el centro fundamental está dado en el biologicismo. Generalmente no tenemos en cuenta la historia de la persona consultante. Nos cuesta incluir el tema de la cultura. Hay una orientación y una tendencia curativa a las dolencias. La relación es asimétrica, nosotros somos los médicos, la persona que consulta es un paciente y la salud y la enfermedad se ven como una mercancía. Hay una identificación ideológica con lo que llamamos medicina basada en la evidencia o racionalidad científica. Por lo tanto, la biomedicina tiende a patologizar. Todo lo que no entra en una norma o clasificación para nosotros es anormal. Tenemos que estigmatizar, solemos estigmatizar lo que no entendemos y ponemos nuestro propio juicio de valor. En estas conferencias previas se habló mucho sobre el tema de los prejuicios, sobre todo los que tenemos acerca de lo que se refiere a la salud sexual y a la sexualidad de las personas. Siempre tratamos de buscar una explicación al problema y cuando no entendemos tendemos a psiquiatrizar, sobre todo la sexualidad que está basada en una clasificación que hacen psiquiatras en un manual que es el DSM-5, donde se estandarizan cuáles son las cosas normales o anormales que requerirían de atención. Por supuesto que la violencia también tiende a ser psiquiatrizada. No sé cómo será en este país, pero en mi país muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia de género son derivadas a los servicios de psiquiatría o psicopatología. En mi país hay una ley, que es la 25629, bastante reciente, del año 2009, gracias Zoran, donde se tienen en cuenta los derechos de las personas. Y cuando uno lo mira es una obviedad bastante clara, ¿no? Las personas tienen derecho a la asistencia, al trato digno y respetuoso, a la intimidad, confidencialidad, autonomía de las voluntades en sus decisiones, información sanitaria e interconsulta médica. ¿Es necesario hacer una ley donde se tengan en cuenta todos estos aspectos que tendrían que caer de maduro en una atención médico-paciente? Y el tema del género y la diversidad para la formación del sistema biomédico no está muy claro ni incluido. Es un aspecto importante
que tenemos que tener en cuenta. Los médicos no tenemos formación en género porque el género es un concepto que viene de las ciencias sociales. Siempre suelo decir que para mí el género era un pedazo de tela, ¿no? Y entender cómo incorporar esos conceptos dentro de la atención de la salud es el nuevo paradigma al cual estamos yendo. Y entonces entender por qué etiquetamos cosas y entender lo que es un estereotipo. Son imágenes sociales simplificadas e incompletas que supuestamente caracterizan a un grupo de personas. Entonces solemos escuchar, todas las mujeres son, todos los hombres son, y así con las etnias, las religiones y las diversidades sexuales. Si no tenemos perspectiva, es decir, si no dejamos de lado los prejuicios, abrimos nuestra lente de observación y nos corremos para mirar el panorama o el paisaje desde otro lugar, pueden ocurrir estigmatizaciones que van a llevar a la desigualdad social, a la represión, la violencia, la injusticia y la marginación. Solemos decir desde nuestro concepto que el cuerpo habita el género, y en realidad es al revés. El cuerpo es una entidad biológica, pero es lo que define la identidad, es el género, y el género es el que habita los cuerpos. Género, para nosotros, lo conceptualizamos desde el punto de vista biológico, y ahí pensamos en lo que es un varón, una mujer o un desorden del desarrollo sexual o intersex. Si lo miramos desde el punto de vista de la autopercepción y la identidad, podemos hablar de personas cisgénero, aquellas que coincide su autopercepción con el genital asignado al nacer, personas transgénero, donde la autopercepción no coincide con el genital asignado al nacer, y las personas consideradas no binarias. Y si tenemos en cuenta el rol social, es decir, qué hace esa persona dentro de la cultura y lo que pauta la sociedad de qué es ser varón, ser mujer, vamos a tener características denominadas femeninas o masculinas. Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con quién yo me excito. Y eso es la orientación sexual, que es algo que puede ir variando a lo largo de la vida, y hoy te puede gustar tener sexo con una persona, mañana con otra, o intercambiar las variedades que uno quiera. Entonces, si miramos la clasificación de cómo hoy vemos a las personas transgénero, también volvemos a caer otra vez en el binarismo, porque una persona trans binaria sería aquella que definitivamente está asignada como trans varón o trans mujer, en todo su sentido. Pero por otro lado tenemos el género no binario, aquellas personas que cada vez son más, y esas son los jóvenes que nosotros vamos a empezar a atender de aquí en adelante, y que no se identifican con ninguna de estas dos cuestiones societarias. Entonces tenemos las personas queer, los no binarios, el género fluido, los chiques, que tanto nos cuestan a la hora de la atención médica. Piensen ustedes que cuando una persona trans definida, binaria, se sienta adelante, uno se relaja, porque dice, o es varón o es mujer. En cambio, cuando viene un chique, no sabemos qué hacer. Hasta nos cuesta preguntarle cómo querés que te llamemos. Entonces, cuando hablamos de sexualidad o de sexualidades, ¿de qué hablamos? Sexualidad es goce, placer, juego y afectividad. Es amor. La función que tenemos los humanos como la sexualidad que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, tiene como único objetivo conectarnos con el placer, el goce y la afectividad. O sea, es la parte más importante que nos conecta con el amor, una palabra bastante dejada de usar, bastante bastardeada, y que se escucha poco hablar de esto en los congresos. Hablamos mucho de los cuidados anticonceptivos, de cómo prevenir un embarazo no intencional, de cómo no contagiar una enfermedad de transmisión sexual, pero poco hablamos del amor. Los médicos estamos formados para atender cuerpos biológicos y no sistemas integrales, cuerpo, mente, espíritu, contexto, sociedad, familia. ¿Qué cosas cambian entonces cuando abordamos la atención médica de personas transgénero? Tratamientos hormonados cruzados a largo plazo, para los cuales nos tenemos que informar y tenemos que saber cuáles van a ser los riesgos, beneficios y las consecuencias a largo plazo. Pensemos que muchas veces una persona trans que inicia su tratamiento hormonal en la adolescencia va a tener 40 años de tratamiento hormonal cruzado. Y ni les cuento lo que es quitarle el tratamiento hormonal a una mujer trans que teóricamente estaría entrando en la menopausia. Tratamientos de rehabilitación vaginal posquirúrgica,
Antes se operaban, generalmente se rehabilitaban la vagina, pero costaba mucho hacer la reconexión y el mapeo erótico de esa nueva vagina. Por lo tanto, hoy los cuerpos cambian. Readecuación del mapa erótico. ¿Cómo trabajamos en la consulta? Cuando una persona interviene su cuerpo, cambian sus características biológicas y eso genera una percepción de la sexualidad y el erotismo diferente. ¿Cómo hacemos el screening de patología cervical, HPV, en varones o mujeres trans? ¿Cómo se adecúan los tratamientos de rehabilitación fonoaudiológica? ¿Cómo enfocamos la prevención de ITS? Y un tema muy importante que muchas veces, y los trabajos lo dicen, se deja de lado, es cómo se aborda el tema de la planificación familiar. Nosotros hablamos de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Y las personas muchas veces quieren formar una familia y deciden formar una familia. ¿Cómo hacemos y cómo encaramos esto en poblaciones donde la fertilidad, desde el punto de vista biológico, como la aprendimos y la conocemos, queda modificada? Y por supuesto lo que tiene que ver con la anticoncepción y los embarazos no intencionales. ¿Cuál es la tarea del ginecólogo? Ya lo estuvimos viendo en todas las charlas, escuchar, tener un conversatorio de escucha activa y atención plena. Pero ¿hasta dónde llegamos, con toda sinceridad, a tener una verdadera atención plena y escucha activa con personas que no son iguales a lo que normalmente nos enseñaron que es la biología de una mujer? Hay que hacer examen mamario, genital, papicolpo, consejería, sí. Pero ¿hasta dónde llegamos a entender esos cuerpos? Y acá lo cito a Foucault, donde habla que en el curso de la historia, el cuerpo se ha obtenido siempre como un objeto blanco de placer y de poder. Y se podrían encontrar signos de esta gran atención dedicada a ese cuerpo. El cuerpo se manipula, el cuerpo se educa, se obedece, se disciplina. Pensemos en los cuerpos hegemónicos y los modelos que aún siguen vigentes, sobre todo en los estigmas de las mujeres. Entonces, cuando vemos un cuerpo de este tipo, nadie se hace un problema. Dice, qué lindo cuerpo, o este. Sin embargo, cuando vemos cuerpos de mujeres adultas, naturales y normales, quizá nos dé una sensación rara. Ni hablar de las personas que tienen diversidades corporales. ¿Y qué pasa con la diversidad sexual? ¿Y qué pasa con las personas que hoy, a partir de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, se convierten en cyborgs y se ponen una antena en la cabeza? En mi país, en el año 2012, se promulgó la Ley de Identidad de Género. Es una ley que desjudicializa las transiciones, despatologiza, no etiqueta a las personas, o sea, toma como elemento de valor la autopercepción de la persona, la palabra, y esto, por supuesto, da acceso a las cirugías y a los tratamientos hormonales. Pero no en todo el mundo existen leyes de identidad de género, no en todos los países los tratamientos y el acceso a la salud es libre y gratuito. Tenemos un caso paradigmático que es el de Luana, conocido por todos. Hay una película, se llama Yo Nena, Yo Princesa, que es la primera niña trans que en mi país logró tener un cambio de DNI a los 6 años. Que no implica que tenga que hacer un tratamiento hormonal. Luana hoy tiene 16 años y no sabemos si se hormoniza, si se va a operar, qué va a hacer, pero se le dio la posibilidad del derecho de autoexpresarse como ella lo sentía. ¿Qué nos dice la evidencia? Porque esta clase tiene que ver con eso. ¿Qué marca la evidencia? Para la evidencia tenemos que seguir aquellos que trabajamos en salud transgénero. Hay un manual de seguimiento, guías internacionales, que es el manual de la Asociación Internacional de la Salud Transgénero, en su versión número 8, que es la última. Fíjense que del 2011 fue la primera versión, estamos en el 2024 y ya tenemos la número 8. Esto nos marca la dinámica y la velocidad de cambio que tenemos que tener y de readaptación a cada uno de los momentos de los tratamientos o del cuidado de la salud de las personas transgénero. Y si hablamos de adolescencia, ¿cuándo consideramos que comienza la autonomía del adolescente? No es igual para todos. Hay una falta de uniformidad dependiendo de cada país. Hay países donde la mayoría de edad son los 18 años. Hay otros, por ejemplo, en Indonesia y Myanmar, que es a los 15. Otros, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, que es a los 21. Mi país es a partir de los 18 años, con algunas salvedades. El desarrollo cognitivo de la adolescencia, ya lo habló
mi compañera Carlota en la charla anterior, se caracteriza porque hay ganancias de pensamiento abstracto, razonamiento complejo. Marisa ayer mostraba, Marisa, no me acuerdo quién, una diapositiva de que la madurez se adquiere recién a los 25 años. Y ese proceso no es lineal. Cada uno lo va a hacer a su tiempo y en su momento. Por eso, como cada joven se percibe, tenemos que escuchar, y ahí viene el tema de la escucha activa y la atención. El desarrollo socioemocional generalmente avanza durante la adolescencia, pero a veces hay mucha variabilidad dependiendo de los niveles culturales, del contexto, la familia y la sociedad en la que se encuentren. La adolescencia puede ser un periodo crítico para el desarrollo de la identidad de género de muchos jóvenes, por eso tenemos que estar muy atentos y prestar atención a cuáles son las demandas de cada caso en particular. En mi país, como les decía, existe una modificación reciente en el Código Civil, donde los adolescentes, los jóvenes, empiezan a tener autonomía de decisión progresiva a partir de los 13 años, adquiriendo la mayoría de edad a los 18. Pero hay un periodo, un momento a los 16 años donde pueden tomar decisiones de tratamientos, pueden sacar un registro para conducir, pueden votar y pueden tomar decisiones sobre sus cuerpos. ¿Y qué pasa con las destransiciones? Que muchos escucha a veces los detractores de estos modelos de atención de salud transgénero y dicen, no, pero mucha gente detransiciona. ¿Qué dice la evidencia? Hay un estudio, los holandeses son los más abocados a este tema, donde se evaluaron pretratamiento en edades de 13,6 años hasta la edad adulta. Estos trabajos muestran que si hubo un acompañamiento adecuado con supresión hormonal, tratamientos quirúrgicos o todo lo que fuera necesario, no hubo arrepentimientos en la edad adulta. Estos hallazgos sugieren que los jóvenes que fueron evaluados de manera comprensiva y determinados emocionalmente son lo suficiente maduros para decidir qué hacer con sus cuerpos. Pero sí, como dice Twist, hay una tendencia identificada en los más jóvenes donde empiezan a aparecer las identidades no binarias, y son las que más nos molestan. Dos estudios holandeses informan las bajas tasas de adolescentes que eligen detener la supresión hormonal en la pubertad. ¿Y qué pasa con el no binario? Oriel es una paciente que yo atendía de adolescente, era Carolina, una adolescencia bastante complicada, con problemas de conducta y estos adolescentes problemas. Hasta que un día, a los 21 años, viene y me dice, soy Oriel, me quiero operar las mamas, se adecuó el tórax, pero vivo en pareja con un varón y quiero anticoncepción. ¿Querés menstruar? ¿Te molesta la menstruación? No, no me molesta la menstruación. Entonces, estos son desafíos que vienen. Ella elige adecuarse el tórax, tuve un conflicto con la familia terrible porque me querían asesinar más o menos. Yo pensaba, si yo me operé y me puse prótesis y nadie me hizo ningún problema, ¿por qué si ella se las quiere sacar hay que hacer un problema y hay que hacer toda esta historia? Entonces, es muy importante percibir cómo esa persona se autopercibe. Y en este caso, ella venía a buscar un método anticonceptivo porque estaba en pareja con un varón cisgénero. ¿Qué recomendaciones nos dice la WPATH con respecto a antes de los tratamientos? Que tenemos que estar bien en claros y tener bien seguros los criterios diagnósticos que establecen las normas internacionales para saber en qué momento y cuándo hacer la transición adecuada. Que el adolescente tiene que tener una madurez cognitiva y emocional para que pueda consentir y asentir cuál de los tratamientos hay que hacer. A veces veo en mi país que hay equipos o grupos de personas que porque viene un adolescente de 13, 14 años y dice que se siente y se autopercibe del género opuesto, ya enseguida rápidamente van a suprimir o rápidamente hacen un tratamiento hormonal cruzado. No, error, porque esos son los que van a detransicionar. Además, recordemos los trabajos de Averasturiz, año, ni me acuerdo, donde la adolescencia transita por un periodo de no binariedad, donde el adolescente juega y coquetea con la identidad y la autopercepción. Entonces, reconocer y estar atentos a esa madurez cognitiva y emocional para que puedan asentir, consentir y firmar el consentimiento. Hay que abordar afecciones de salud mental que pueda tener el adolescente, si es que las hubiera, para no confundirse, no generar un factor agregado más de distrés. Informar sobre los efectos reproductivos y la fertilidad futura. Ayer decían las chicas, le vas a preguntar a un adolescente cuando tenga 30 años si quiere tener hijos o no, y no, pero uno debe
informar y decir cuáles son las modificaciones que pueden ocurrir. Generalmente a partir del Tanner 2 se empiezan a hacer las modificaciones y se pide que tengan por lo menos 12 meses de tratamiento hormonal para hacer una cirugía, siempre y cuando no tenga contraindicado el tratamiento hormonal por alguna causa médica de salud. Preservación de gametas, un tema. Puede hacerse criopreservación de semen en pacientes trans mujeres, criopreservación de ovocitos en pacientes trans varones, criopreservación de embriones con semen de donante en trans varones, tejido ovárico en prepuberales y ciencia ficción. Tejido testicular, stem cell y espermatogonias, activación in vitro de folículos primordiales, maduración in vitro de ovocitos inmaduros, desarrollo de gametas artificiales. Y hoy con esto de que se ponen los cyborg y cosas raras, uno no sabría qué va a pasar con la inteligencia artificial. Sí tener en cuenta que hay un mayor número de embarazos no intencionales en población LGBTQ+, que en los heterosexuales. ¿Por qué? Porque no hablamos, porque no hacemos educación sexual integral. Hay mayor incidencia de factores de riesgo en los adolescentes que pertenecen a la población bisexual o LGBTQ+. ¿Por qué? Porque hay violencia, porque hay iniciación temprana bajo coerción, porque hay mayor tasa de embarazos no intencionales. El bullying y el estigma, primera línea, y no se habla de la planificación familiar, palabra que usábamos en aquella época, con las personas que vayan a transicionar. Sí es importante recalcar la problemática del embarazo no intencional en esta población, que es mucho mayor que en las adolescentes no intencionales. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que recomendamos? Uso del preservativo. Las píldoras anticonceptivas tienen una tasa muy alta de abandono porque está este concepto de que la hormona, si es cruzada, me puede afectar mi desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Sí, los LARCs, sobre todo el uso del implante, que tiene un efecto más androgénico, sobre todo en las personas trans varones que sean, esta es la parte que a mí me cuesta, el trans varón que es homosexual. Lo dije, me salió. ¿Está correcto? Y el implante para nosotros es una buena opción. A veces el SIU es difícil de colocar porque los trans varones heterosexuales tienen una alta tasa de vaginismo, entonces es muy difícil, vaginismo para lo que nosotros consideramos que es un vaginismo, porque para ellos no es un problema, pero dificulta la colocación de un dispositivo. Esto es importante, 6% de los participantes en terapia con testosterona usan método anticonceptivo, porque suponen o alguien les dice que la testosterona les frena la ovulación y no es así. Y 5% de la población es asesorada por un médico en temas de salud reproductiva. Normativas actuales que dicen en los manuales la evidencia, supresión puberal a los 12 o Tanner 2, ojo con el tema del neurodesarrollo del adolescente, porque yo suprimo un adolescente con análogo y le voy a suprimir su impulsividad sexual. Y va a estar en un grupo de pares donde todos los demás van a tener las hormonas por el aire y el adolescente se va a quedar por atrás, porque va a quedar anodino. Entonces, ojo con eso, hay que hacer una buena evaluación del grupo de pares y cómo se encuentra ese adolescente. Y también tener en cuenta la posible disminución de la densidad mineral ósea con el uso de los análogos. Terapia hormonal cruzada, en mi país se puede empezar a hacer a partir de los 16 años. Hay algunos casos donde se empieza a hacer tempranamente. Si la disforia de género es muy alta, cirugías a partir de los 18 años y fundamental que los efectos a largo plazo de los tratamientos no se conocen completamente y entonces tenemos que tener muy claro la evaluación y la valoración del seguimiento a largo plazo. Por eso el no binario vendría a ser una solución mucho más ecológica y saludable. Reflexiones finales. La transexualidad no es una condición reversible, según los criterios de la ciencia actual. No es un trastorno progresivo, pero sí puede ser muy deteriorante en la calidad de vida de las personas que no sean rehabilitadas. La reasignación del sexo, ya sea hormonal, quirúrgica, legal o social, es el tratamiento de rehabilitación para las personas diversas. Y el sistema de salud debe flexibilizarse y empezar a trabajar con perspectiva de género, social, cultural y antropológica. Muchas gracias. Bien, gracias doctora Sandra.